Comunes. Comunes. Esto no es una editorial. Es un proyecto político que se propone multiplicar espacios de confluencia entre el pensamiento crítico y la transformación social. Parte 3. Mujer e historia. Epígrafe. Nuestra historia es invisible, como es invisible toda la historia de los oprimidos. La invisibilidad femenina y la rebelión del coro. Hablar de historia es difícil, pero hablar de historia de la mujer lo es más por varias razones. La casi inexistencia de libros e investigaciones sobre el tema. Las mujeres no cuentan su historia, además no soy historiadora. Pero la razón de fondo es que sumergirse en la historia es una aventura muy compleja, de gran responsabilidad y que trae una serie de efectos. Bloch lo plantea así. La incapacidad que tenemos de comprender el presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero agrega que no es menos vano y absurdo querer entender el pasado si no se sabe nada del presente, porque aquí está la vida viva y sobre ella y desde ella actuamos. En cambio, para reconocer la vida viva en el pasado, tenemos que desarrollar tremendos esfuerzos de imaginación. Ahora bien, si entrar a la historia en general es difícil y requiere de un gran esfuerzo, la historia de la mujer supone uno doble y aún más imaginación. Porque apenas conocemos el presente de nuestra condición, apenas sabemos cómo y cuánto trabajamos, cómo vivimos, qué se nos niega, cómo somos alienadas. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Somos algo más que la clase del marido, del padre, del hermano? ¿Cómo es nuestra biología, nuestra sexualidad? ¿Cómo es nuestra psiquis, nuestra inteligencia? ¿Cómo nos comportamos políticamente en las organizaciones? ¿Cuál es nuestro papel en la educación, la salud, etcétera? Recién estamos construyendo laboriosamente nuestro presente. De nuestra historia pasada casi nada o poco sabemos. ¿Es Gabriela Mistral, Premio Nobel, nuestra historia? ¿Es Fresia? De esos mitos individualizados algo sabemos. Y de las otras, de esas millones que trabajan en fábricas, en el empleo doméstico, en las casas, en las cocinas prendidas por siglos. La conclusión a que se llega. Nuestra historia es invisible, como es invisible toda la historia de los conquistados oprimidos. Así, las mujeres también hemos heredado una historia general y una historia de nuestra participación en particular de apoyo, narrada y constituida por los hombres, por la cultura masculina. Esto ha supuesto, al igual que la historia de la conquista, una cierta desviación que nos ha dejado en silencio e invisibles frente a la historia. Entre otras cosas, lo anterior también ha implicado para las mujeres alcanzar conciencia política a través de las ideas, acciones y organizaciones constituidas solo por el poder y la cultura masculina, y en sus términos, sus valores, sus lenguajes, sus formas de organización. A partir de estas formas de ser y de querer ser valores, se va a establecer lo que es apropiado y bueno para las mujeres y lo que es peor, lo que es posible para las mujeres. Estas formas, hasta ahora, hay pocas excepciones, han determinado las modalidades de la participación de la mujer en el mundo público, así como también obligan ideológicamente a que lo aceptemos como válido, justo, necesario. Estas formas de introducirnos en lo público son a. El trabajo. Para ayudar a la casa, a los jefes de hogar, un complemento, la contrarrespuesta de las mujeres de clase media para mis gastos. Y b. La política, como base de apoyo en labores complementarias, escribir, recados, contactos, para la realización obediente, disciplinada, de órdenes que no contribuimos a construir y como base explosiva por el orden o detonante por el hambre. La movilización de las mujeres está siempre ligada a la familia, a las huelgas de hambre, a las tomas. En general, actividades totalmente ajenas a la formulación de políticas y a la toma de decisiones. Bien, decíamos
que o no teníamos historia o que ésta está narrada por los hombres que nos hacen invisibles. Pero todo el mundo sabe que ser hombre es distinto a ser mujer y que probablemente ha sido así antes. Luego tendríamos una historia no conocida. De allí que un primer paso para superar este peso de la historiografía masculina, hegemónica, en nuestra conciencia y en nuestro hacer, tendrá que querer mostrar las características de masculinidad de esa historia y reconocer, tornar visible, sacar la luz, parir, todo lo actuado por las mujeres, especialmente todo lo hecho por aquellas que antes que nosotras han resistido, han luchado por cambiar nuestra condición. Cuando hablo de masculinidad, no me refiero a la maldad de un hombre, aunque a veces, sino de un sistema cultural total que establece y fija roles rígidos en virtud del orden, de la religión, de la filosofía, etc., también inventados por los hombres. La mayoría de las veces, los orígenes de los logros actuales en la condición de la mujer nos son desconocidos, no identificables. Así, tendemos a creer que son concesiones de nuestros amantes protectores e ignoramos que otras antes que nosotras han sufrido castigos, presiones, prisiones, torturas, muertes, para que hoy nos paremos cuasi como seres humanos, ciudadanas con derecho a leer y educarse, con derecho a trabajar, a proteger nuestra maternidad, a no vendarse los pies, a no deformarse cuellos ni cinturas ni pechos. En suma, a pararnos como aspirantes a personas integrales. La historia global sistemáticamente ha olvidado, cuando no ha desvirtuado, el origen de las concepciones que cambiaron la vida de las mujeres, haciéndonos olvidar, como decía, que cada uno de esos logros ha supuesto luchas, resistencias, titánica voluntad. Las mujeres inventan muchos de los procedimientos que pasan a la izquierda: asalto al Congreso, huelgas de hambre, encadenarse, etc. Si se ha mantenido invisible nuestra historia, también se mantiene en la sombra una verdad del porte de un buque. Toda situación de poder conlleva intentos de contrapoder. Toda legalidad coexiste con una o varias ilegalidades. Toda cultura dominante contiene y oprime a una contracultura que inevitablemente se va a expresar, que es lo mismo que decir toda opresión genera rebeldía humana. Pero antes de la rebeldía, nuestra conciencia está inmersa, replegada frente a aquello que nos define y nos oprime. En ese momento somos objetos y no sujetos. Los hombres están en lo público, en lo político, en el ámbito de la libertad. Las mujeres en lo privado, en lo doméstico, en el ámbito de la necesidad, es decir, privadas de ser sujeto, son objeto. A toda opresión se opone una rebeldía. ¿Cómo ha sido la rebeldía de las mujeres? Veamos la historia, el origen de nuestra cultura. Pero antes permítanme decirles que si hoy podemos saber que no teníamos historia escrita, visible, y que si ahora estamos empezando a tenerla, esto se debe al trabajo de mujeres feministas, comprometidas con su lucha y la de la humanidad, desde la segunda mitad del siglo XX. Los movimientos feministas que han surgido en esta segunda mitad del siglo han sido definidos más por lo que pretenden que por lo que efectivamente son. Por ello no importa que sean muchas, que estén en los desfiles, que tengan teoría, qué valiente viejitas del 9 de agosto del 84 por la vida y algo más. Lo que es esencial es su deseo de echarse a andar en contra de la opresión. Una de las formas más explicativas de lo que son los nuevos movimientos sociales la da José Nun. Según él, los movimientos de hoy, feminismo, pacifismo, ecologismo, pobladores, etc., son el equivalente de la rebelión del coro. Antes, en la tragedia griega, estaba el héroe, el dueño de las grandes acciones, de tus ideas y del contacto con los dioses, el futuro, la historia, la libertad. Y también estaba el coro, que era lo cotidiano, murmullo anónimo de alabanzas y ritos de obediencia,
gozaba y se lamentaba por el héroe. El coro no tiene experiencia propia, no es más que el necesario telón de fondo para la realización del héroe. Para este autor, nosotros, en Latinoamérica en este siglo y en los anteriores, habríamos vivido en una concepción heroica del mundo y de la política. A esta concepción heroica se opondría una concepción libertaria y participativa, que es lo que estarían expresando los nuevos movimientos de mujeres. La concepción heroica, de más de 2000 años, entrega al gobierno el poder, la decisión, la legitimidad a los héroes, los hombres, que son los expertos que están en contacto directo con la verdad, la doctrina, el saber. En la política heroica, la verdad ya está establecida de una vez y para siempre. Ha definido quiénes son vanguardia, los héroes, cuáles son los objetivos y metas, los procedimientos, y ha definido sus bases. El coro, las masas, las mujeres. En esta concepción, lo político es siempre lo grandioso y lo opuesto a la vida privada, lo cotidiano. Y se dice que no es bueno que la gente se tome demasiado en serio lo de la participación, o que se exceda del ámbito que conoce, mujer en la casa, la olla común, porque no saben más, o no tienen teoría, o no están organizadas. Esta forma de la política, tan ortodoxa, siempre pone la teoría en la vanguardia, los héroes, y la práctica en las masas, el coro. Pero ocurre que en nuestra época la vida cotidiana ha empezado a revelarse, tal vez de forma menos deslumbrantes que la Revolución Francesa, que la toma de la Bastilla, que la Revolución de Octubre. Sin embargo, las actuales rebeliones del coro son menos episódicas y más persistentes. Ahora, el coro rebelado se toma la palabra, habla cuando le corresponde, plantea quejas, reivindicaciones que no están contenidas en lo serio, en lo científico. El coro está saliéndose del lugar que le corresponde y plantea nuevas dimensiones. Y no solo se toma la palabra, también se toma la conciencia de sus propias versiones, se toma la acción y pretende enunciar sus propias orientaciones. Así, el coro, antes silencioso o coreando al héroe, o lo que es lo mismo, los condenados de la tierra, se hacen presentes, hacen oír su propia voz. Podríamos decir que lo nuevo en estos movimientos sociales del siglo XX es que más que pedir el poder político por un gobierno, lo que expresan y exigen es una demanda de participación total, de ser efectivamente parte de la decisión, una presencia directa, no mediatizada, no más detrás de las cortinas o en la cama del poder. Los movimientos como coro rebelado rechazan la división entre héroe y coro, entre palabra y silencio o pasividad, entre decidir y cumplir, entre teoría y práctica, entre intelecto y acción. La rebelión del coro significa todas y todos estamos igualmente cerca o lejos de los dioses, de la verdad. Y es, en este sentido, profundamente revolucionaria, puesto que rompe esa marginalidad en que se estaba. Se hace sujeto quien era objeto. Ahora, no es por propio chauvinismo que digo, como Nun, que el movimiento que por excelencia ejemplifica la rebelión del coro es el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos sido siempre el símbolo de la vida cotidiana, coro y reposo del guerrero y base por excelencia. La mujer somos, la vida cotidiana por definición e imposición cultural no biológica. La familia y el rol doméstico es lo cotidiano, aunque busquemos escape. Cuando se produce la rebelión de las mujeres, Nun habla del colmo de la sorpresa de los guerreros, de los tribunos de la plebe, de los ideólogos, cuando las mujeres le pasan la cuenta por su ropa sucia, la crianza de los hijos, la cautela de su siesta, el sexo sin ganas, el callarse para evitar conflictos, etc. Pero el feminismo no solo es revolucionario por este ajuste de cuentas, lo es por su contenido y por su acto liberador.
Lo personal es político, queremos también libertad. Ahora quiero contarles algunos ejemplos de nuestra historia invisible. Remontemos a los orígenes. La primera mujer fue Lilith, no Eva. En la primera Biblia, en el Génesis, versículo del 1 al 27, se relata lo siguiente. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo creó macho y hembra. El hombre era Adán y la mujer, como lo afirman los textos hebreos de Zohar, el Cairo, era Lilith. Pero Lilith no es solamente la primera mujer, es también la primera en tener una actitud positiva hacia la vida y en desarrollar curiosidad respecto del entorno. Adán solo se interesa en sí mismo, carece de fantasía. Lilith es la primera rebelde, de la que no se debe hablar y no se habló. ¿Por qué? Porque ella ha dicho: he sido hecha de arcilla y de barro igual que tú. ¿Por qué he de obedecerte? Lilith es la curiosa, la desobediente, la otra cara de la luna negra que da fuerza a todas las mujeres. La luna negra es la sexualidad femenina en toda su sabiduría y su potencia triunfante. Ella se fue al Mar Rojo con los sátiros y Adán se quedó solo, entonces pidió a Eva. La recuperación feminista norteamericana. Ya nos habíamos acercado al tema de la historia de la rebeldía femenina, esto es, de la rebeldía cultural y social de las mujeres. Teníamos la hipótesis de que desde el momento mismo en que se constituyen relaciones opresoras y discriminatorias para la mujer, también quedaría determinada la posibilidad del rechazo a la dominación. Estas formas de rechazo, de contestación, de rebeldía, pueden ser más o menos o nada exitosas, pero para nosotras no pueden dejar de ser vistas como parte de una historia no escrita de la rebeldía femenina. Recordemos que los movimientos de mujeres han sido sucesivamente calificados por las culturas dominantes de, primero, antinatura, las bacantes, las amazonas, o segundo, perversión demoníaca, las brujas y las disidentes medievales. Frente a ellas se reacciona con la violencia o con la ley, humana o de Dios. En los tiempos modernos, a la protesta sufragista se la intentaba apagar con la risa, la burla, la caricatura o lo que es lo mismo como perspectiva de blanco y negro, en dicotomías cerradas, binarias. Si no quiere ser mujer, querrá ser hombre. En la segunda mitad de este siglo, la recuperación feminista norteamericana de los años 60 y 70 no tuvo mejor suerte. Es verdad que no fueron quemadas, es verdad que quemaron algunos sostenes. En otras organizaciones políticas radicales, las mujeres no han tenido mejor suerte. Si durante una discusión política una mujer toma la palabra, los hombres se salen del cuarto o hacen como si no las hubieran oído. La división del trabajo al interior de los partidos o movimientos es típica: hacer café, la limpieza, escribir a máquina, entregar citatorios, etc. Esas son las labores de las mujeres. Por el año 67 en Estados Unidos, la situación de las mujeres se había hecho crítica. A los comentarios de pinche vieja castrante o de necesitas una buena acogida sobreviene el rompimiento entre lo que será el movimiento de liberación de la mujer y el movimiento de la nueva izquierda. Paradojalmente, el movimiento de liberación de la mujer ha crecido y se ha multiplicado, y la nueva izquierda suma, junto con la vieja, crisis tras crisis. Veamos lo que ocurrió con nuestras hermanas norteamericanas. Dentro del movimiento denominado la nueva izquierda, que marca un punto crítico en el desarrollo del capitalismo, es cuando por primera vez un grupo de mujeres cuestiona su rol y la opresión de la mujer dentro del sistema, sentando las bases para un feminismo de izquierda. Las confrontaciones políticas que se dan en Estados Unidos tienen como consecuencia una amplia participación política de la juventud. Dentro de las organizaciones democráticas de negros y estudiantes se empiezan a dar fuertes enfrentamientos entre los sexos.
En 1964, un pequeño grupo de mujeres analiza y cuestiona su papel dentro del Comité de No Violencia y presenta su trabajo escrito La posición de las mujeres en el SNCC. El conocido líder negro, Stokely Carmichael, hace entonces su famoso comentario machista. La única posición para las mujeres dentro de la SNCC es con las patitas abiertas. Por otro lado, en Chicago se había realizado el primer seminario sobre temas de la mujer y de este había salido un grupo de mujeres militantes que se planteaban hablar del tema prohibido, opresión de la mujer, durante la primera reunión nacional de los grupos de izquierda. Feministas ahora muy conocidas como Jo Freeman y Zulameth Firestone formaban parte de ese primer grupo, no un departamento femenino, sino las primeras mujeres radicales que se definieron autónomamente. Aunque su participación estaba en el orden del día, cuando subieron a hablar, fueron abucheadas por el público masculino. Los organizadores les cortaron la palabra, se las criticó de triviales y reaccionarias. La indignación no las cegó. Se reunieron sistemáticamente para analizar y discutir los roles femeninos dentro de la política radical, intentando establecer una relación entre el movimiento de mujeres y el movimiento radical. Empiezan a organizarse en lo que será la forma organizativa por excelencia del movimiento de mujeres, esto es, en pequeño grupo de concientización, y se edita el primer periódico que genera innumerables grupos por todo el territorio. Así, a las mujeres norteamericanas, como a las anteriores, les debe el feminismo internacional el valor de sobrepasar la violencia masculina, la burla, la ofensa, además de las formas organizativas, autónomas y no jerarquizantes. Al movimiento feminista actual se ha llegado por no pocos ensayos y errores, pero sin embargo se mueve. Las mujeres españolas republicanas. Conozcamos ahora el relato de uno de esos momentos que han obligado a las feministas a plantearse la consigna «Hay que recuperar el pasado para comprender el presente». Se trata del caso de las mujeres españolas republicanas durante, antes y después de la Guerra Civil. Paradojalmente, esta historia ha sido recuperada primero por una italiana, Giuliana Di Febo, Resistencia y Movimiento de Mujeres en España, 1936 al 1976. Seleccionamos este episodio porque ha resultado hasta hace poco tan desconocido y olvidado por la historia universal de los movimientos sociales contestatarios como el sexocidio de las brujas del medioevo. En España es el propio fascismo quien en un primer momento ocultó el hecho de la represión a las mujeres, mientras levantaba altares y discursos morales a la eterna femenina. La organización se llamó la Sección Femenina Franquista. Sin embargo, hoy en día, importantes sectores políticos democráticos no aciertan a recoger el patrimonio que les pertenece, dice Giuliana de la España de 1976. Ahora, para el feminismo mundial, es doblemente importante recoger esta protesta, no solo para recuperar el pasado y explicar el presente, sino para reconocer que allí también, en ese periodo difícil y en contra de lo que se ha sostenido comúnmente, las mujeres han sido protagonistas de la historia, y porque para esas mujeres que lucharon en defensa de la República y de una revolución social, en la guerrilla posterior y en el exilio, los sacrificios que debieron enfrentar en las cárceles y campos de concentración han sido, en ciertos aspectos, muy superiores a los de los hombres. El hecho mismo de ser mujeres no impidió que las golpearan, torturaran, vejaran y violaran con especial sadismo, ni tampoco impidió que se les aplicara la pena de muerte, aún siendo madres, todo ello con un espalagoso discurso del caudillo. Este ha sido uno de los aciertos de nuestro movimiento, encuadrar a la mujer a la política, sin matar ni mermar su espiritualidad.
antes al contrario, despertándola y estimulándola, a emplearla en mitigar dolores, a redimir miserias y despertar a la esperanza y a la ilusión a tantas otras mujeres vencidas y atrapadas que estaban en trance de perder esos tesoros de ternura y de espiritualidad que son el mejor adorno de nuestras mujeres. Este es del discurso de Francisco Franco dirigido a la sección femenina franquista. Peor aún, el ser mujer para las españolas de la época y el haber asumido papeles protagónicos en la vida social y política en contra de la ideología dominante, las hacía doblemente víctimas y doblemente culpables. Doblemente víctimas, puesto que la represión se ensaña en quienes evaden el rol pasivo tradicional y se meten en política, lucha de hombres, doblemente culpables porque se culpaban a sí mismas y eran culpadas de abandonar su función de madres. En todos los relatos aparece una y otra vez la angustia por la muerte de los hijos y por sentirse las únicas y últimas responsables de ellos. Los maridos estaban presos o en la guerrilla. Las mujeres que caían presas enfrentaban siempre la misma alternativa brutal: tenerlos en la cárcel con ellas, donde morían por falta de alimentos y de cuidados, o dejarlos en el exilio por años o para siempre. Vale decir que a todo el rigor de la represión se agregaba el de no haber sido buenas madres. Pero donde más claramente se expresa el dolor y la culpa es en el de las detenidas madres. Como vimos, la maternidad era uno de los soportes ideológicos fundamentales de la marginación de la mujer española, durante el franquismo y aún en el año 1967. Podía escucharse el discurso del caudillo que ya citáramos. Para las detenidas, esta concepción franquista se tradujo en la implantación de ciertos reglamentos especiales y protectores. Podían disfrutar de los periodos de amamantamiento como rescate de la pena, con tal de que dieran señales de arrepentimiento. O sea, a estas mujeres se les presentaba el angustioso dilema de renegar de sus propias ideas y dignidad o renunciar a la reducción de la pena. Este chantaje subsiste, vedado en todas las legislaciones proteccionistas. El dolor por los niños se expresa en algunos testimonios de mujeres, por ejemplo, el de Antonia García. Dice: «Con sinceridad he sufrido más por los niños que por las penadas a muerte. Las dos cosas me resultaban impresionantemente brutales, pero la situación de los niños era enloquecedora. También estaban muriendo y muriendo con sufrimiento atroz. Tengo clavadas miradas, ojitos hundidos, sus quejidos continuos, su olor pestilente, estaban muriendo con nosotras». A esto se añadía que después de los 3 años eran entregados a organismo de la Falange, que los educaban en ideas y concepciones del mundo contra las cuales habían luchado sus madres y padres. Sin embargo, pese a todo el sufrimiento y rigor padecidos por las mujeres a causa de la política, ellas siempre jugaron un papel político secundario. No secundario en el rigor y el dolor, sino en la capacidad de decisión. Todos los puestos políticos directivos en la guerra, resistencia y exilio eran ocupados por hombres, y esto independientemente de la capacidad y espíritu de entrega de las mujeres españolas. Una de ellas, Tomasa Cuevas, recrimina que no se la haya preparado para tareas políticas. Dice: «En la lucha antifascista dieron las mujeres todo lo que tenían y nadie ha invertido nada en ellas». Se está así refiriendo a la ninguna capacitación para la vida política posterior, a la urgencia de la guerra y resistencia, a que eran ayudistas, no tomaban decisiones, no discutían políticas. Es muy posible que a muchos hombres les haya sucedido lo mismo, pero lo que es seguro es que a todas las mujeres les ocurrió lo mismo por el hecho de serlo.
También en la mentalidad de los luchadores rebeldes subyacía un trasfondo discriminatorio e instrumental hacia la mujer. Siempre ella era aceptada en un mientras tanto, en los trabajos peligrosos y clandestinos, porque esa incorporación era imprescindible, pero detrás estaba la idea de que vendrían tiempos mejores para ir cada uno a lo suyo, el hombre a la vida política y pública, las mujeres a la casa y a la familia. Por supuesto, mirada desde el franquismo, esta situación era peor. El franquismo no perdonó a las mujeres que querían ser personas políticas y las fuerzas democráticas, en los casi 40 años, no comprendieron la dimensión histórica del hecho de la incorporación política de la mujer. En la época de la República, en 1936, no es nada raro encontrar que junto a los llamados a las mujeres a incorporarse al trabajo productivo, se daba todo tipo de garantías a los hombres de que recuperarían sus puestos una vez pasada la emergencia, la guerra. Los franquistas, como toda derecha, habían captado muy bien la importancia, el peligro de la incorporación de la mujer a la vida política pública y por ello abolieron todas las leyes progresistas para la mujer que se había dado la República antes del 36, incluyendo el derecho a voto, e implantaron otras, retrógradas, que colocaban a las mujeres junto a los menores de edad, los sordomudos y los incapacitados mentales. Y todo esto en un país con un contexto en donde se había empezado todo un debate por los y las anarquistas en torno a la libertad sexual, el contacto con la naturaleza, la maternidad libre, etc. Respecto a la cuantía de la represión franquista hacia las mujeres, esta puede medirse por la cantidad de presas políticas. No se ha calculado aún con exactitud, pero entre los años 1939 y 1949 alcanza una cifra de a lo menos 30 a 40.000. También hay muchas mujeres condenadas a muerte, 1.000 hasta el año 43 y a 30, 20 y 10 años de cárcel. En cuanto a las características de la represión, es preferible ver los testimonios directos de las presas, por ejemplo, el de Martirio Romero, condenada a muerte el año 39 por militar en las Juventudes Libertarias. Se le conmutó la pena el año 1967 a los 62 años, quien narra su experiencia en la cárcel de Le Cort en Barcelona. Dice: durante el día, las que de nosotras habían sido condenadas a muerte eran hacinadas junto con las comunes en el patio. Debíamos matar los piojos con piedras porque las uñas las teníamos ya consumidas. Respecto a las políticas, detenidas por actividades clandestinas desarrolladas inmediatamente después de la guerra, el régimen era más duro. Nos excluía de los paquetes alimentos, del trabajo de oficina. Cada noche se llevaban a algunas para matarla. Al día siguiente nos daban café, pero nadie lo tomaba y se veían obligados a tirarlo. Mataron a una vieja de 82 años y después le llegó el indulto. Aparte del trato carcelario inhumano, existían otros tormentos psicológicos y físicos cotidianos. Ejecuciones por fusilamiento en las vecindades, de compañeros, esposos, etc. Interrogatorios nocturnos, incluidas torturas, embrutecimientos, hambre y sed de las detenidas, imposibilidad de desarrollar actividades laborales o creativas, ausencia de libros, salvo la vida de Santa Teresita. También había religiosas mujeres, como celadoras, las que tenían un fuerte poder de control y de manipulación de la conciencia. Censuraban las cartas, estaban presentes en las visitas, ejercían la vigilancia nocturna y mostraban particular saña por esas mujeres que se habían salido de su rol sagrado. Por otro lado, se ocupaban de los refuerzos ideológicos, obligación de asistir a misa y de cantar al caudillo cara al sol con el brazo en alto. La libertad provisional estaba condicionada al examen de religión. Pero las reclusas también resistieron
y lo que hizo posible esta fuerza fue la solidaridad de las mujeres más politizadas. Se organizaron en grupos, en comunas, usaron dialectos, combatieron el individualismo, el egoísmo. Hemos logrado dividir un huevo en 13 porciones, decían. Inventaron canciones, poemas. Las maestras organizaron clases, seminarios, constituyeron grupos de cultura. Soplos de rebeldía. A partir de los años 42-43, aumentó el nivel político de las mujeres, debido a la reclusión de otras con mayor grado de preparación política. Se realizaron reuniones y análisis políticos llamados comités de unidad. Las más fuertes preparaban a las más débiles. Se organizaron protestas contra la mala alimentación. El más importante éxito político fue una huelga de hambre, realizada en 1946, que duró 6 días. Para finalizar, todas estas mujeres tuvieron que olvidar en muchos momentos su propia condición de mujer, en la clandestinidad, en la guerrilla, en las cárceles. La imagen de la mujer débil que hay que proteger se iba borrando. El fascismo no perdonó a las mujeres que querían ser personas, y las fuerzas democráticas tampoco fueron capaces de entender la dimensión histórica de este hecho. Sin embargo, la propia represión fascista, que acabó con la trayectoria progresista de incorporar a la mujer a la vida política, hizo posible que las mujeres se incorporaran al antifascismo, a la lucha por la democracia. De ahí, como en otras partes, y como sucede cada vez que se buscan los verdaderos contenidos de la democracia, las mujeres españolas llegaron después al feminismo, pero esa es otra historia. Expresiones históricas del feminismo en Chile. Yo soy una de esas personas, como alguien decía, que asustan a la historia, puesto que no soy historiadora y solamente me he introducido en el tema por intereses propios. Cuando me pidieron que participara en este seminario, tuve que optar entre contarles cuáles habían sido los supuestos, los métodos que elegí para realizar la investigación sobre el feminismo en Chile, o narrarles directamente lo que encontré. Ahora, si les hablaba de los supuestos, no podía comunicarles lo que encontré a partir de ellos. De este modo, hoy voy a hablarles de algunos aspectos que visualicé indagando en la historia de las mujeres. Este es parte de un trabajo más grande, más vasto, que hice en la Flaxo, y cuyo objetivo fue buscar la relación entre los movimientos feministas y la política. En este sentido, he intentado vincular toda la diversidad de expresiones históricas del feminismo en Chile con los contenidos reales de la política, los contenidos de fuerza, de lucha, de conciliación y de violencia, y ver cómo los habían asumido estos movimientos en los distintos momentos históricos. Tal como ha sido demostrado por las feministas en todo el mundo, y como otras veces he expresado, la historia de las mujeres, la que heredamos, es una historia constituida y narrada solamente por los hombres. Esto nos ha llevado a decir que tenemos una historia invisible. El silencio y la invisibilidad suponen que no tenemos impresiones propias, ya que hemos sido contadas desde afuera. Entonces, mi intento ha sido ver cómo las mujeres mismas han narrado desde adentro de sus movimientos su contingencia. El problema de este ser, narrado desde afuera, es que ha determinado las modalidades de la participación política de las mujeres y también incide en la aceptación de parte de estas, de las formas de su participación en las organizaciones. Y generalmente estas formas son: las mujeres constituimos bases de apoyo, complementariedad en las labores de la política, realización obediente de las instrucciones de la directiva y de la jerarquía, y por último, en algunos momentos de la historia, se les ha asignado también el rol de constituirse en movilización explosiva o detonante de algunas reivindicaciones ligadas a la problemática de la familia,
de la relación madre-hijo, etc. Así, un primer paso que plantean las feministas para superar el peso de la historiografía masculina es la conciencia que en la praxis política femenina, junto con mostrar estas características de masculinidad, tiene que reconocer y tornar visible todo lo que las mujeres han hecho y han tenido que luchar para alcanzar un pequeño espacio en el mundo político. Se trata, como dicen las feministas radicales, de ver y de hacer ver lo que otros han hecho invisible. La mayoría de las veces, los orígenes de los logros actuales en la condición de la mujer son desconocidos, descorporizados y no identificables. La historia global ha olvidado sistemáticamente, cuando no desvirtuado, el origen de las concepciones que cambiaron la vida de las mujeres, omitiendo también que cada uno de esos logros ha supuesto bastantes luchas, resistencias titánicas y mucha voluntad. Ahora voy a contarles sintéticamente de algunos de los períodos que logré caracterizar en esta búsqueda histórica. Ellos son los inicios y el ascenso del movimiento feminista en Chile, un momento de crisis o de caída, un largo período de silencio y posteriormente un período de breve surgimiento. Esta es una etapa que ha empezado hace muy poco. En el momento de los inicios he considerado las primeras voces femeninas disidentes que surgen considerando su condición genérica, el cual abarca desde 1910 más o menos hasta 1949, cuando se logra el voto femenino. En este periodo se crean diversas y muy variadas instituciones femeninas, agrupaciones, clubes, movimientos, centros de estudio. Se realizan muchas acciones en donde participan mujeres de distintos sectores económicos y sociales que, aunque no siempre son claramente feministas o sufragistas, reivindican cada una de ellas una parcela de los aspectos que competen al feminismo. Algunas enfatizan la cultura o la educación, lo que constituyó la primera lucha política de las mujeres. Otras enfatizan la política social, otras el laicismo o la antirreligiosidad. La novedad de estas luchas es que fueron iniciativas de mujeres organizadas en grupos que no siempre eran pequeños. Vamos a describir algunos de estos grupos, los que alcance dada la brevedad del tiempo y con el problema que ya en mi trabajo sobre la historia de los movimientos feministas, que abarca casi 100 años, tuve que reducirlo a 100 páginas, y ahora tengo que reducirlo a 15 minutos, siendo además bien enemiga de la síntesis. Bien, los primeros centros que aparecen de mujeres organizadas son los centros Belén de Zárraga, que surgen en el norte del país, en Iquique y en las oficinas salitreras. Belén de Zárraga era una conferenciante española, hija de española y centroamericano, que recorre América predicando el anarquismo, el libre pensamiento y también el feminismo. Fue muy explosiva en su argumentación, tanto que despertó admiración en los sectores radicales de la época, en el año 1913. Cuando ella visitó la Pampa Salitrera, se constituyeron numerosos centros Belén de Zárraga, que eran formados por las mujeres de los sectores obreros del salitre y mujeres populares de Iquique y Antofagasta. El surgimiento de estos grupos está determinado en parte por la gran concentración obrera existente y por un relativo alto grado de participación de las mujeres en las luchas reivindicativas, de apoyo a las huelgas, de apoyo a las cocinas apagadas, que son un invento típicamente femenino, a las conquistas obreras. Por otra parte, en la temprana proliferación de estos centros incide la relativa importancia que les atribuye el movimiento obrero de esa época. Recordemos que Recabarren está ahí y que personalmente le da mucha importancia al tema de la emancipación de la mujer. Así, había una sanción que venía de la jerarquía, una aprobación de la misma. Otro factor explicativo es que dentro de la concepción obrera anarquizante, lo internacional tenía mucha importancia. Entonces se recogían todos los sucesos de las sufragistas en el mundo, en Inglaterra
y Estados Unidos, los cuales eran transmitidos en sus pequeños diarios. Así, las mujeres desde La Pampa se identificaban con las sufragistas. Y esto es muy importante porque en ese mismo instante, el Mercurio se estaba refiriendo a las sufragistas como llenas con falda y a sus actos como descabelladas locuras antinaturales. Por parte de la derecha, esta era la definición del sufragismo. En cambio, Recabarren escribía artículos sobre la emancipación de la mujer y queriendo fomentar que éstas se preocupasen por el tema, los firmaba con nombres femeninos. En el periódico El Despertar de los Trabajadores se pueden leer estos artículos. Pienso así que estos factores incidieron en la temprana organización de los centros y en la organización-difusión de los contenidos de emancipación de la mujer en el mundo obrero. Por ejemplo, y seré breve, ellos enfatizan que la mujer y el trabajador son oprimidos desde tiempos inmemoriales. Noten cómo se hace ya una distinción entre mujer y trabajador. Un segundo punto que se planteó fue el de la dificultad de la mujer para tomar conciencia de su situación de explotación. Por último, se intentó hacer conciencia de que hay una cierta naturalidad, cuya expresión se aceptaba falsamente por parte de las mujeres. Posteriormente, en 1915, empiezan a surgir en Santiago centros que vienen del sector más burgués, desde la clase media primero y después desde la clase alta. En las primeras protestas femeninas se organizan las mujeres profesionales que ya han tenido acceso a la educación y que constituyeron el Círculo de Lectura de Señoras. El énfasis de ellas es el cultural, de acceso y apropiación de la cultura. Tienen ya clara la idea de que el conocimiento es poder, que un modo de acceder al poder es el conocimiento. Luego aparece el Club de Señoras en 1916, como corriente de las mujeres de clase alta que han percibido su tremenda ignorancia frente a aquellas de clase media que son profesionales. Inés Echeverría, Iris, una de las fundadoras de este club, decía: «Sentíamos el terror de que si la ignorancia de nuestra clase se mantenía 2 generaciones más, nuestros nietos caerían al pueblo y viceversa». Entonces, este impulso feminista nace como defensa de una clase y de una condición, pero a poco andar, y cuando enarbolan las banderas sufragistas, la reivindicación de derechos civiles y derechos políticos comienzan a ser acusadas por el Mercurio, del mismo modo como se acusa a estos movimientos feministas. Desde la clase alta a la baja, están todas metidas en un mismo saco. Todas son vistas como socavamiento moral de los pilares sociales básicos: la familia, el rol de la mujer en su interior y por lo tanto del orden social existente. Por el año 1919 empiezan los debates feministas decididos y se demandan con mayor insistencia proyectos de legislación al Parlamento, aprovechando las mujeres de clase alta su posibilidad de influir en los maridos para que les aprueben el otorgamiento de los derechos civiles y políticos. Otro hecho importante, en el año ya mencionado, es la constitución en el país del primer partido político femenino que se llamó Partido Femenino Chileno. Su objetivo fue luchar por la ampliación de los derechos civiles y el logro de los derechos políticos de que no gozaban las mujeres. Así, ellas se dedican a luchar por estas demandas e incluyen otras, como por ejemplo mejorar la condición social de la maternidad, denuncian las horrorosas condiciones de vivienda de los sectores populares, los conventillos, y especialmente de las mujeres que allí están hacinadas. Después de este partido femenino chileno, se constituye ahora desde la izquierda el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, el cual ya presenta una reivindicación más feminista y más política. Este movimiento se plantea tanto el cuestionamiento de la estructura social
como el de la estructura política, participando también en la lucha por los derechos civiles y por el voto femenino. Posteriormente, todos estos grupos se reunirán en la Federación Chilena Femenina, FECHIF, para luchar por el voto político, el que se logra finalmente en 1949. Ahora deseo contarles un hecho que se produce antes de lograr el voto, el de la constitución de un segundo partido político feminista. Este partido brega por introducirse en la lucha por el poder. Es el partido de la controvertida María de la Cruz. Quiero hablar de esto un poco más en detalle, pues hemos recibido una historia bastante deteriorada de lo que ella significó, de esta loca, como la motejan por ahí. Fui personalmente a entrevistar a María de la Cruz y me pareció una mujer absolutamente cuerda y normal, que deseaba reivindicar sus derechos y que había elegido para ello una ideología determinada. Su desgracia fue adscribirse al justicialismo, ya que cuando fue elegida senadora, el propio Senado la acusó y atacó por sustentar, detentar y promulgar doctrinas foráneas. A mí no me pareció una razón muy significativa esta acusación, ya que no es tan alejado de lo que han sido otras doctrinas políticas como el liberalismo manchesteriano de la época. Y además, todas las ideologías tienen que acusar una cierta paternidad exterior. El hecho es que María de la Cruz fue acusada de justicialista y también se la implicó en un contrabando de relojes. Se designó una comisión para que investigara, lo cual no encontró pruebas, pero igualmente el Senado votó su desafuero. Cuando yo le pregunté a María de la Cruz por las razones de esto, me dijo, en realidad, por ser mujer. Luego me contó una anécdota. Cada vez que ella entraba a los salones donde se tomaba té en el Senado y al cual iban los senadores de derecha e izquierda, todos se levantaban y la dejaban sola en el salón de té. Así, no es tan raro pensar que algo del ser mujer incidió en la expulsión de María de la Cruz. Para terminar, la caída de María de la Cruz significó, para el movimiento, la deserción de la gran mayoría de las mujeres, tanto de las miembros de su partido como fuera de él. Las mujeres, sin comprender ni asumir que estas eran contingencias propias a toda organización política, desertaron. No entendieron que si descabezan a una dirigente del partido, eso no significa que todo el partido tenga que abandonar su lucha política. Pero las mujeres llegaron a aceptar que no estaban preparadas para la política, aceptaron y reconocieron una inmadurez que las llevó de vuelta a casa. Así, la conducta política de las mujeres se situará posteriormente en la pasiva responsabilidad de votar, o bien en un plano de mayor compromiso, la militancia en los partidos maduros que se ofrecen a sus diversas expectativas ideológicas. Lo que quise mostrarles entonces han sido estas pinceladas sobre lo difícil que ha resultado siempre para las mujeres participar en lo público y todos los tremendos obstáculos que han debido encontrar. Lo problemático de la caída del partido de María de la Cruz y del descrédito del movimiento feminista de la época 1953 es que significó un largo silencio feminista. Ya nunca más volvieron a surgir ni organizaciones feministas, ni partidos, ni agrupaciones que defendieran o siquiera se atrevieran a defender el término. Toda la participación de las mujeres en la política hubo de hacerse ya como ciudadanas neutras, incorporadas en los partidos globales, con el agravante que estos partidos no reivindicaron jamás esta defensa de los derechos de la mujer. Las preguntas que hicieron movimiento. Epígrafe. ¿No nos servía una teoría política basada en la alienación del trabajo obrero proletario, que no hablaba del trabajo de la casa, de la crianza de los niños?
Hagamos un poco de historia. Cuando hace más de 2 años algunos pequeños grupos de mujeres empezamos a preocuparnos por el feminismo, ni nos atrevíamos a llamarlo por su nombre, tuvimos que enfrentarnos, como todo pensamiento nuevo, a una enorme complejidad de problemas y preguntas que parecían paralizantes y muchas veces lo eran. Algunas de estas interrogantes fueron: 1. ¿Es el problema de la condición femenina primaria o secundaria? Obviamente, frente a la dictadura, la muerte, la miseria, la cesantía, parecía secundario. Muchas no pasaron de esta prueba y todavía están en la búsqueda de los escritos de Marx, de lo que él dijo o no dijo. Otras decidieron al menos revisar la proposición, pensar, indagar. 2. Derivado de lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿es lícito ocuparnos de las mujeres en general o solo debemos hacerlo de las pobres? Imagínense las discusiones. Yo no me meto con las burguesas y sí con las obreras, etc. Nosotras leímos y pensamos a la boba. La mujer es hecha, no nace. Se es hecha mujer por la cultura de clases. Obviamente, la mujer está teñida en su hacerse por la clase, pero el cómo se hace no estaría planteado. 3. De esta discusión surgía otra interrogante: ¿a quién estudiar? ¿A las mujeres de las clases populares o las de clase media? También, ¿estudiar el hoy o el pasado? Si todas las mujeres son hechas, evidentemente tenemos que estudiar la totalidad mujer. Todo punto de partida es válido y necesario, no son excluyentes, por el contrario, son interdependientes. Campo-ciudad, ricos-pobres, pasado-presente. 4. Y por supuesto, se discutía bastante en contra de la intelectualización del problema. En todo caso, y por suerte, ya no es así. 5. Otro punto muy debatido fue: ¿las mujeres son reaccionarias o son revolucionarias? Aquí estaba el tremendo problema de las cacerolas del año 72 y la culpa, el poder femenino, es culpable de la caída del gobierno. En tiempos de la Unidad Popular, desde la izquierda se enunciaba a la compañera revolucionaria, pero no se leía el extremado conservantismo de la mujer, hecha para preservar el orden, la familia, la moral. Así había mucho voluntarismo. 6. Otro punto a discutir se refirió a que si aceptamos ocuparnos de las mujeres, ¿de qué ámbito de la actividad de la mujer nos ocuparemos? Si del ámbito público, de la participación política electoral, de los estudios, del trabajo, de las organizaciones, de la demografía, si del ámbito privado. De estas preguntas constatamos que había una miserable participación política de la mitad de la población, 2 senadoras y 10 diputadas. En los estudios y profesiones femeninas de menor rendimiento y menos éxito, que el trabajo asalariado era un trabajo servil y solo el 25% de las mujeres estaban incorporadas a él. El resto, 80-75%, eran dueñas de casa. Así, descubrimos que la labor fundamental de las mujeres era la actividad doméstica y por ello no nos servía una teoría política basada en el trabajo, en la alienación del trabajo obrero proletario, que no hablara de trabajo de la casa, de la crianza de los niños. 7. Por entonces, leímos paralelamente a nuestras reflexiones que lo personal es político y experimentamos la necesidad de relacionar, de reintegrar lo personal y lo político. 8. En ese momento teníamos más claro ya que lo mujer era una unidad compleja, producto de una confluencia de diversas estructuras productivas, reproductivas, políticas e históricas, y que el gran problema era, y había sido, el problema de la domesticidad de las mujeres. Problema que a todas nos pesaba, no solo a las obreras y campesinas, y que nada que hubiéramos leído o escuchado había sido dicho sobre nosotras en ese plano,
desde las ciencias ni desde la política. 9. Desde allí me surgió la pregunta por la historia. ¿Por qué no había movimiento feminista en Chile que respondiera a estas inquietudes en tiempo de la República o antes, cuando teóricamente todo era posible? ¿Por qué solo nos cuestionábamos de la condición ahora, en momentos de cierre democrático? Intentaré transmitirles qué le pregunté a la historia, qué es lo que encontré y desde dónde fueron hechas las preguntas. El hecho de mirar el problema como complejo, difícil, de hablarlo, discutirlo, fue creando, sin saberlo muy claramente, el inicio de un movimiento de mujeres en Chile. Ustedes son parte de él. Por eso inicié este curso diciendo que hoy no es gratis hacerlo. Para todas ya es claro que hay un problema. Lo que precisamos es plantearlo, ver sus contradicciones, sus significados y reivindicarlo, solucionarlo. De esa inquietud es que nacen estas reuniones. El feminismo es tanto el desarrollo de su teoría como de su práctica y deben interrelacionarse. Es imposible concebir un cuerpo de conocimientos que sea estrictamente no práctico. El feminismo es, entonces, un conjunto de conocimientos o intentos de y desde las mujeres y comprometido con éstas. Junto con ser un cuerpo de conocimientos, es acción transformadora del mundo. Hay así una relación dialéctica. El meterse en el mundo como mujeres conscientes de su condición es una acción transformadora del mundo y esto es la praxis feminista, entrar transformando. A partir de esta práctica se va construyendo la teoría. En otras palabras, hoy ya no somos mujeres aisladas, atomizadas, porque nos hemos puesto en movimiento. Como decíamos, el feminismo, aún tratado académicamente, no es neutral. Esta reunión ya es parte de la praxis feminista. Es bueno explicitar esto y entenderlo, recuperando lo que hacía Marx, y perdonen la petulancia, al dar vuelta a Hegel en eso de que todo lo que es real es racional, lo que significa para los marxistas una invitación a comprender el curso de las cosas y a modificarlo al entenderlo. También el feminismo da otra vuelta de tuerca a las teorías de la contestación, y lo hace en un doble sentido. 1. Amplía la idea del conflicto social y agrega a las clases el conflicto sexual. Si hay guerra de clases, hay guerra de sexos, latente o manifiesta. Es posible ver las subordinaciones invisibles y no se trata que con el feminismo la mujer quede sentenciada por un odio de sexo, sino que es al revés, y como en las clases, el rico odia al pobre. 2. Al agregar este segundo conflicto, se plantea la problemática de la cotidianidad, se expande a lo cotidiano. El conflicto se origina en la familia, en las relaciones intersexo, esto es lo que significa en general llevar a lo político, constituir en política lo privado. Pero problemas distintos, comprendidos de modo distinto, requieren de modificaciones diferentes. El feminismo va más allá de la desaparición de las clases. Define nuevos opresores y nuevos oprimidos. Es una contradicción que no desaparece con la pura revolución social. Para el feminismo, tanto el término hombre como el término mujer están pervertidos. El opresor es responsable de la opresión y el oprimido es responsable de la rebeldía. Dejar como secundaria la contradicción sexual significa entregar la transformación a un ente, el proletario, que si bien representa la negación de la explotación de clases, no representa, sin embargo, la negación de la contradicción de sexos. Recordemos el carácter espurio, universal y complejo del tema de la mujer. Bien, exponer algunas ideas sobre el tema mujeres y feminismo puede parecer redundante. Es una relación difícil, problemática, como lo es mujer y sociedad. Es además una relación expuesta a muchas dudas.
¿Es que hay un problema femenino ajeno a la problemática de la estructura, del poder, de la transnacionalización, etc.? En seminarios anteriores, partimos viendo las definiciones de la Real Academia de la Lengua. Así, mujer significa sexo femenino del género humano, y feminismo, doctrina social que reivindica para el sexo femenino los mismos derechos y capacidades civiles y políticas de que disfruta el sexo masculino. Derechos que ya sabemos están reservados hasta ahora a los hombres. Sin embargo, si las desigualdades más estridentes se están solucionando, ¿por qué persistir en el feminismo? ¿Por qué reivindicar un movimiento feminista? Para aproximarnos a una respuesta es que estamos aquí. Vamos a hablar entonces de algo tan general y tan vago como los movimientos feministas. Por novedoso y poco desarrollado que aparezca este tema en los ámbitos académicos, es raro un curso en la universidad, una sola hora no es suficiente para exponer lo que afecta a la mitad del mundo, de América, de Chile. Por ello, me referiré específicamente a las relaciones entre movimiento feminista en Chile y el ámbito mundo de la política. Esto por dos razones. La primera es que el feminismo tiene que ver con la política en el gran sentido, incorporación de las mujeres, de más mujeres. La segunda es por arbitrariedad. Este es mi trabajo. Pero cualquier punto de acercamiento es válido. Esto significa que les voy a comunicar una serie de reflexiones hechas en Chile sobre feminismo y política a partir de un análisis histórico de esas relaciones. En términos muy generales, para nosotras, el movimiento feminista es un movimiento de mujeres que expresa el propósito de gozar capacidades y derechos que, hasta su advenimiento, han sido patrimonio de los hombres como privilegios. Al respecto, es frecuente escuchar en diversos ámbitos académicos y en análisis políticos que en América Latina, salvo en el caso de Brasil, no parecieran surgir nuevos movimientos sociales de tipo europeo como el pacifismo, el ecologismo y el feminismo. En términos muy corrientes, se dice que estos movimientos no existen porque no tienen una presencia pública masiva visible, campañas, desfiles, pancartas en las calles, ni aparecen en los periódicos. No poseen reconocimiento académico, carecen de teoría. El hombre y la mujer contemporáneos, como sostiene Mailer, a partir de la Segunda Guerra Mundial, saben que cualquier opinión toma la posición ideológica o condición biológica o racial por natural, inocente o aceptada que resulte en un momento histórico. En un segundo momento puede constituir un síndrome, un estigma, una marca en la frente que indique su culpa y su merecimiento de castigo, cadalso, hoguera, prisión, casa, relegación o exilio. Se refiere a ser judío, izquierdista, feminista sufragista, científico, religioso, hereje, libertario sexual, demócrata, ecologista, etc. Es decir, seguirá el castigo a cualquier reivindicación de minoría, en el sentido de querer gozar de privilegios que otros tienen o se permiten. Libertad, derechos a tener ideología, derechos a proponer la sociedad. Correrá riesgos brutales, podrá ser a futuro ferozmente castigada. Esto confiere una dimensión de tragedia a los movimientos reivindicativos. Retomando la discusión de la existencia o no de movimientos feministas en América Latina y Chile, nosotras nos planteamos de otra manera, más allá de la apariencia pública. Como sostiene Faleto, lo definitivo en la existencia de un movimiento social es más lo que se propone que lo que es. En este sentido, se puede decir que un movimiento social es una propuesta de cambio social consciente, una propuesta cualitativa más que cuantitativa, capaz de producir sus orientaciones sociales y sus orientaciones culturales a partir de su propia actividad y de su propia capacidad de conferir un sentido a sus prácticas. El otro argumento para hablar de la inexistencia de los movimientos en América Latina era el de que no existen porque no tienen teoría, como las de clases,
que los justifiquen. Se puede responder, como Sartre, un movimiento social o filosófico emergente construye su teorización en la praxis o práctica misma de su movimiento. Lo que significa que, a diferencia de proposiciones ortodoxas que colocan la teoría en los héroes o vanguardias y la praxis en el coro, recordemos a Nun, en los movimientos, en la idea de movimiento social, el coro, antes silencioso, toma la palabra, la conciencia y la acción. Ahora bien, definidos así los movimientos, eso no es siempre fácil percibirlos porque los movimientos elaboran y están elaborando su identidad y constituyen su proyecto alternativo en un contralenguaje. Y su sentido no viene desde afuera, surge desde la conciencia de la opresión, de la situación oprimida, y por ello no podemos leerlos ni percibirlos desde el lenguaje del orden. La política, lo feminista y lo popular. Hay otro problema que nos inquieta y que es el de la difícil relación entre la política, lo feminista y lo popular. 3 dimensiones complejas por sí solas. He querido de partida rechazar tanto la forma realista como la idealista para dar cuenta de la manera en que estas 3 dimensiones se interrelacionan y se significan mutuamente en la situación chilena. Por ello, he optado por transmitirles una serie de reflexiones que me han surgido al tratar de ver, desde la perspectiva de un interés latinoamericano, el problema del feminismo como política en Chile. Obviamente, todo planteo político ideológico surge desde un ámbito histórico-cultural propio y aparece teñido por su signo. En este sentido, podríamos decir que los movimientos feministas en América Latina aparecen y se constituyen en a lo menos 3 situaciones muy gruesas de historicidad. Situación democrática formal, que puede tener distintos momentos y signos, situación revolucionaria y situación de quiebre democrático y autoritarismo. Reconociéndole a cada una de estas situaciones una complejidad aquí inabordable, me referiré al surgimiento y sentido del feminismo en Chile bajo el manto y el peso del régimen autoritario. Al feminismo, como al resto de los movimientos sociales contemporáneos, puede identificársele por la concurrencia de 3 principios básicos: el de identidad, el de definición de su adversario y el totalizador, o de formulación del proyecto global alternativo. Bajo esta categorización podemos recordar lo que antes enunciáramos. Los movimientos sociales son más lo que pretenden ser que lo que son. Entonces, importan más los contenidos cualitativos que se expresan en su cantidad precisa o el grupo social que los encarna. Este procedimiento nos permite evitar la tendencia a definir esquemáticamente al movimiento feminista por la lógica de la dominación de clases, descuidando otras dimensiones de particular importancia como son la lógica patriarcal y otras dimensiones como la discriminación por edad. Pienso que desde este punto de vista, dar por sentada la relación feminista-popular, es haber tomado un compromiso conceptual que previamente pudiera afirmar la validez excluyente de una categoría predefinida por la lógica de clases. A partir de estos antecedentes, intentaré una breve interpretación del feminismo chileno como política en un ámbito de vigencia autoritaria. El proceso sociopolítico que se venía constituyendo históricamente en Chile en los 50 años previos a 1973 era el proceso de constitución de una comunidad política cuyos objetivos fundamentales eran, por una parte, la incorporación creciente, vía la ciudadanía política, de aquellos que no estaban incorporados, sectores medios, obreros, campesinos, mujeres, jóvenes y por otra parte el propósito declarado de destruir la dominación oligárquica, así como el sistema político institucional y los valores culturales que lo legitimaban. La sociedad en su conjunto parecía abierta a la expresión de nuevas dimensiones a través de sus mecanismos de acción social
estatal y de partidos políticos. Todo ello en un marco de crecimiento económico sostenido por un proceso de desarrollo industrial, de crecimiento urbano y de reforma agraria. Si bien este esquema de democratización sostenido es válido para el plano del sistema político, no lo es tanto para el sistema de poder social, o sea, para el ámbito de las relaciones de clase, para el ámbito cultural y económico, para el universo de las relaciones sexo-género familiares. A nivel de la sociedad civil, no había una correspondencia con los logros que sí se encontraban a nivel de la sociedad política. Enzo Faleto da un ejemplo significativo al respecto. Un obrero podía llegar a ser senador por representación de un partido popular, pero la condición de excelentísimo en el Parlamento poco tenía que ver con la relación obrero-patrón que el mismo obrero sufriría en la relación social cotidiana. De igual modo, la condición de representante política de una mujer en el Parlamento tampoco garantizaba un cambio hacia ella en todo lo implicado en el sistema de relaciones familiares o en el sistema de atribución de género. En una situación en que lo predominante era la perspectiva política, fueron las relaciones de clase y su lógica las que quedaron preferentemente incluidas en el ámbito de lo político, sin que se asumieran o se expresaran otras dimensiones. Así, las dimensiones socioculturales y las dimensiones de sexo-género quedaron oscurecidas. Hubo una democracia política desarrollada, pero la democracia social, con todo su sistema de pautas de conducta interpersonales, estuvo bastante menos expresada. Sin embargo, y pese a toda esta no correspondencia entre sistema político y sistema de relaciones concretas cotidianas, el avance democrático en el sistema político significó una amenaza real a la hegemonía y a la praxis de los sectores políticos económicos dominantes, lo que se tradujo en el advenimiento del régimen dictatorial de extrema derecha. Uno de los temas de mayor importancia para la perspectiva feminista fue precisamente el hecho de que el régimen, para imponer su autoritarismo, no solo recurrió al poder omnímodo de sus fuerzas militares, sino que también brutal y exitosamente a todo el autoritarismo subyacente en la sociedad civil. Las mujeres, desde su condición femenina, fueron no las únicas, pero sí explícitamente las más, y seguirán siendo los grupos más proclives al autoritarismo y al conservantismo social. Este hecho bastó en ciertos momentos para explicar por qué las mujeres no asumieron la lucha política en su situación de clase. Se daba entonces la extrema paradoja, evidente en las estadísticas, de un gran sector político de clase masculina, el 45%, que cuestionaba a fondo el sistema político, cohabitando con otro gran sector, multiclase y femenino, sumido en el autoritarismo y expresando su rechazo al cambio social, o, en el mejor de los casos, detenido en un plano de apatía y desinterés político. La explicación que se intentaba dar a esta situación se afincaba en afirmaciones de supuestas motivaciones naturales y biológicas. Para el análisis feminista, sin embargo, apareció como evidente que la razón de ser del autoritarismo o conservantismo femenino no radicaba en esencias femeninas, sino que, por el contrario, obedecía a una razón de género y, por lo tanto, a una pura construcción social, cultural y política, cuyos parámetros eran otros y apenas atisbados. Más aún, desde la perspectiva de las mujeres, quedaba de manifiesto que el autoritarismo societal no solo provenía de la burguesía y de las castas militares, sino que el discurso autoritario también provenía de las clases medias, de las clases proletarias y campesinas. En todas ellas, las ideologías parecían bifurcarse en dos planos con absoluta naturalidad. La ideología progresista revolucionaria aparece constituida en un ámbito político público totalmente ajeno al contexto de las relaciones y conductas sociales cotidianas reales.
Por el contrario, la ideología tradicional, conservadora, proporcionaba un modelo coherente a la situación real, jerárquica, disciplinaria, constreñida, que implica la vigencia de los roles femeninos al interior de la familia para todas las clases sociales. Me parece que no es del caso insistir en un retrato de la destrucción política, cultural y social que han significado los últimos 10 años para el país. Por sus implicancias, me gustaría rescatar las observaciones que Alain Touraine ha realizado sobre la coyuntura política chilena de los meses recién pasados. Su afirmación es que se está frente a una situación de poder total, ante la cual no ha sido posible oponer un proyecto político que sea también total, debido esencialmente a la desaparición de los actores sociales. Esto se expresaba, a su juicio, en 3 circunstancias elementales. 1. Los muertos de las protestas son víctimas y no mártires. 2. No se logra traducir el ruido de las cacerolas en voz humanas. Y 3. La presencia pública de un fascismo barato cuya base principal está construida por las mujeres, los militares y los niños. Estos hechos, aunque no lo parezcan, están profundamente imbricados con el hacer política, atribuido a las mujeres. A ellas corresponde el apoyo, el llanto por las víctimas de la guerra, la cautela del orden, la glorificación del poder. Por otro lado, construir mártires implica ciertamente haber generado héroes, es decir, cara al autoritarismo, desafiar al poder. Hacer héroes es afirmar una contralegalidad y una contracultura en cuyo valor ha de creerse por sobre todas las cosas. Creo que, en cierto modo, se está generando en la conducta social algunas pautas que tradicionalmente se identificaron con lo femenino. Es posible entender esto si pensamos en el proceso sostenido de reducción a la sobrevivencia, de atomización social, de velamiento de las relaciones político-sociales, de castigo y de represión a todo atisbo de rebeldía, así como a la imposición total de un Estado patrimonialista que implica administrar el Estado como se lo hace con una casa, una sola voz determinando los fines y los medios adecuados a los miembros minusválidos. En tal situación, los partidos políticos que subsisten dificultosamente han perdido en su mayoría la relación esencial, directa, inmediata y derivada de lo que eran tradicionalmente sus bases, de aquellos que representa y articula en conciliación de intereses. La derecha abandona a las clases medias altas y opta por una tecnocracia que también pierde luego de su fracaso. A su vez, ha perdido a las mujeres más activas, el poder femenino, quienes pasaron a constituir el núcleo de movilización de la Secretaría de la Mujer y de los SEMA, y que son controladas directa, ideológica y materialmente por la presidencia. El centro político, la democracia cristiana, abandona a las clases medias y olvida su populismo y corporativismo. El Partido Comunista abandona la clase obrera, su base reconocida y actualmente disminuida por debajo del 18%, y se orienta hacia los sectores marginales y campesinos. El Partido Socialista, dividido y reunificado, pareciera buscar reconstituir sus bases históricas, profesores, educadores, profesionales, funcionarios, etc. Así, hay por todas partes una suerte de búsqueda de bases míticas, las que parecen personificarse en 2 categorías también míticas, los pobladores y las mujeres. Las mujeres, otra vez, aparecen como la gran base misteriosa y rediviva. Históricamente, las posturas de izquierda, como hemos visto, han disputado las bases femeninas al tradicionalismo y siempre han perdido. Sin embargo, siguen confiando en que las condiciones materiales vuelquen la mirada de las mujeres a su salida, a aquellas ofrecidas a la familia proletaria. Pero las mujeres, y aún las mujeres populares,
no perciben, no entienden el ofrecimiento político que les propone la izquierda, y es claro que sea así. Cuando se les ofrece subvertir el orden del capital y el trabajo, ellas se saben no trabajadoras, dueñas de casa. No se autoidentifican como fuerza productiva. Así, se piensa que las mujeres, por naturaleza biológica, por el placer de ser apropiadas y sometidas, por estar instituidas en lo privado, aborrecen lo público. Desde la convocatoria política podría decirse que las ideologías de izquierda, centro o derecha instituyen a la mujer en el ámbito de lo privado doméstico. Y no se hace cuestión política ni la expresividad de la derecha ni la expresividad de la izquierda para atraerla o incorporarla a sus respectivos intereses. Desde ambas posturas, el problema femenino se reducirá a la disputa por la defensa de la familia, chilena o proletaria, y se dejará sin mención todo lo que ésta genera y perpetúa: redes interiores jerárquicas, disciplinarias, rígidas y autoritarias. Para las concepciones ortodoxas, el gran problema no es ni ha sido la búsqueda de significados de lo que positivamente podría ser una hacer política desde las mujeres. Por el contrario, cuando piensan en estrategias y en tácticas de movilización, están pensando en qué hacer para acarrear a las mayorías femeninas hacia los respectivos proyectos. Desde una perspectiva feminista, es necesario preguntarse qué significa el hacer política desde la condición de género de las mujeres, a partir de la propia experiencia y a partir de la constatación de las propias carencias. En otras palabras, la cuestión es apuntar a cuál es la dimensión política que le corresponde a la naturaleza de la exacción o apropiación o alienación de que la mujer, como tal, ha sido objeto en la sociedad. Política y feminismo en Chile. Veremos ahora algunas reflexiones personales sobre el sentido y significado de la política para el feminismo en Chile. Debo confesar que gracias a la visita de Judith Astelarra y el encuentro de Lima, se llega a dar cuenta que trabajosamente estábamos descubriendo Mediterráneos ya descubiertos, descritos y asignados. Creo que esto se debe, en parte, a los 10 años de oscurantismo que compartimos en el Cono Sur y en gran medida a las concepciones que vienen desde nuestra propia historia, es decir, al desconocimiento de nuestra historia particular, de la historia invisible de las mujeres. Para las feministas, la relación entre feminismo y democracia no es una novedad, ni es algo que debamos elaborar con mucho trabajo. Por el contrario, la democracia está presente desde el inicio y profundamente unida a la reflexión de los primeros grupos de mujeres. Cuando en los años 76, 77, 78, todos los grupos y sectores comienzan a hacer una evaluación y revisión crítica de la democracia, antes burguesa, nosotras nos preguntábamos qué significaba la democracia para las mujeres. ¿De qué participación, justicia, libertad, igualdad y solidaridad se trataba para las mujeres y desde qué experiencia se hablaba? Entonces constatamos la enorme diferencia entre los postulados formales y la vida concreta, y nos dimos cuenta que esta comparación nos lleva a la rebeldía y que esta rebeldía era el feminismo. Luego, durante el transcurso de los años 1979 al 83, enfrentamos, como todo pensamiento o cosa nueva, una enorme complejidad de problemas que parecían paralizantes, y muchas veces lo eran. Estaba el problema de que si la mujer representaba el nudo principal o secundario, con quiénes trabajar y o estudiar, mujeres en general o solo las populares, de qué ámbito ocuparse, el público o el privado, etc. Hace más o menos un año, en muchos grupos empezó a surgir la preocupación y necesidad por debatir sobre el tema mujer y política. Así, descubrimos que la política no es una dimensión fácil del feminismo, incluso para las mujeres no feministas,
y que los problemas derivados de la incorporación formal y concreta de las mujeres al mundo ciudadano público no eran dimensiones contenidas y menos aún evidentes en lo que se concibe como político. Entonces, nos dimos cuenta que los análisis sociales que se ocupan de los problemas y obstáculos en la incorporación política de las masas excluidas, el feminismo y el movimiento feminista suelen ser vistos como irrelevantes frente a las tremendas urgencias concretas de la sociedad sometida. Estos enfoques, espero que hoy los menos con tanta renovación, parecieran ignorar dos aspectos importantes. Uno, el de que la conciencia feminista tiene orígenes y significaciones culturales e históricas más profundas y arraigadas y que son menos evidentes desde la ortodoxia política o científica, y el otro, que la emergencia del feminismo contemporáneo ha contribuido al planteamiento de formas organizacionales y contenidos más progresistas y avanzados al quehacer político global. Esta posibilidad casi civilizatoria del feminismo radica en el sentido cuestionador de arriba abajo, que hace de la estructura social, económica, política y cultural. Lo que al fin de cuentas significa relevar o develar las dimensiones del poder patriarcal inherentes a la división de los géneros sexuales, que como sabemos alude a categorías culturales que definen los estereotipos masculino y femenino. Por otra parte, revisando la historia, vimos que en los comienzos el feminismo histórico de Chile tuvo connotaciones profundamente éticas que no fueron mayormente elaboradas. Me refiero al periodo 1913-1953. A poco andar, se presionó sobre la cultura, la educación formal, el sistema jurídico, el sistema legislativo y también sobre el sistema económico o el trabajo remunerado. Más débilmente y con distinto signo aparecerán las demandas por una incorporación activa y efectiva de las mujeres en el ámbito de la política. Pero esta no presencia o presencia tardía y su significado, la pasividad de la mujer, no motivó una gran preocupación por el tema, al cual siempre se le asigna una escasa relevancia cultural, al menos dentro de los análisis de la ciencia política. Por otro lado, los análisis progresistas, abiertos a la duda, que han incorporado el vocablo mujer, han optado por describir minuciosamente las condiciones objetivas, económicas y sociales que comparten por igual hombres y mujeres en la sociedad sometida. Entonces, se determinará desde allí que las duras condiciones de existencia bastarán para una toma de conciencia generalizada de los virtuales ciudadanos sin distinción de género sexual, y se creía honestamente que esta conducta se expresaría, tarde o temprano, en una opción socialista y democrática. Sin embargo, los escasos análisis electorales suelen mostrar una fuerte tendencia femenina a mantener el conservantismo ideológico. La pasividad se hace así activa, testificando que las mujeres, el 75% o más, son hostiles a la emancipación social y colectiva, y con sorprendente virulencia hostiles a la liberación de la mujer. Todos los datos en Chile, hasta 1973, proporcionan idénticas evidencias, terror al cambio. Las explicaciones que consideran la cuestión femenina como prolongación o herencia de la clase, del marido o del padre, advierten pronto su error. No hay correspondencia en las actitudes y motivaciones políticas femeninas y masculinas, y el comportamiento de la mujer no es adecuado a la clase social. Entonces, haya sido para inconformidad y o responsabilidad del proyecto popular, la no relevancia dada a la inserción política de las mujeres o la simple ritualización electoral acarrió directa o indirectamente en el pasado republicano efectos contrarios al cambio democrático. Esta inserción conservadora o reaccionaria de las mujeres en Chile y su anverso, la pasividad, abulia y desinterés de las grandes mayorías femeninas
por una militancia activa e integrada al proceso democrático, fue siempre explicada por la vía de los llamados obstáculos que se oponen o que inhiben la incorporación política de las mujeres. Y por supuesto, esos obstáculos aparecen más que a menudo enraizados en argumentos naturalistas, biológicos, que terminan reafirmando la existencia separada y necesaria de dos ámbitos experienciales, lo público y lo privado, en donde lo privado es visto como un dominio efectivo, irreductible y confuso de la afectividad, la cotidianeidad y la individualidad y por tanto fuera de lo político. Para terminar, quiero plantear cómo es el debate feminista hoy. La necesidad de profundizar en las ideas ya expuestas comienza a surgir en las preocupaciones de diversos grupos de mujeres frente al momento crítico que propone una probable apertura política. Esta preocupación se expresa en la pregunta: ¿qué va a suceder con las reivindicaciones feministas que hoy se evidencian con fuerza creciente? ¿Volverá a ser tragada, fagocitada, la demanda por participación política de las mujeres por una política partidaria que aún no está suficientemente renovada? En Chile, el movimiento feminista es apenas emergente y no ha tenido aún el tiempo de teorizar, en el sentido de dar coherencia a los principales problemas expuestos por las mujeres en su actividad práctica. Tampoco ha tenido el tiempo de elaborar estrategias en torno al problema de la autonomía, de la doble militancia, de la forma de insertarse en el campo político, de iniciar una praxis pública. El momento es delicado porque en él se está resolviendo el futuro y este dependerá absolutamente de cómo se resuelva o se plantee la cuestión de la relación entre la lógica patriarcal y la de clase. Aunque parezca paradójico, y a partir de la experiencia sufrida bajo el sistema autoritario dictatorial, hoy se ha hecho más evidente para muchos sectores que el autoritarismo es más que un problema económico y algo más que un problema político, que tiene raíces y cauces profundos en toda la estructura social y que hay que cuestionar y rechazar muchos elementos y contenidos antes no considerados políticos por ser atribuidos a la vida cotidiana privada. También hoy se ha comenzado a decir que la familia y la socialización de los niños es autoritaria, así como rígida en la asignación de roles sexuales, que la educación, las fábricas, las organizaciones intermedias, los partidos políticos están constituidos autoritariamente. Asimismo, se ha transformado en un planteo común que las necesidades reales sociales no pueden ser atribuidas, definidas desde fuera de los grupos que supuestamente las experimentarían, ya que esta atribución constituiría una nueva y doble enajenación. En este sentido, es explicable la preocupación feminista de hoy. A. ¿Serán los partidos aptos para la representación de las necesidades de las mujeres, reconociéndose, primero, las distancias y ambigüedades en las relaciones de cúpula, bases militantes y bases electorales, y segundo, las dificultades de la adecuación ideológica a los nuevos temas y las nuevas exigencias que se presentan? B. ¿Se constituirá un espacio político donde se tengan efectivamente representatividad y expresión los movimientos sociales? C. ¿Qué están expresando estas nuevas dimensiones? Obviamente, estos son temas que trascienden con toda seguridad el debate del quehacer político concreto y presente en nuestro país, pero constituyen la totalidad donde se inserta el movimiento feminista, determinando su significación dentro del tema de la socialización del poder y la lucha concreta contra el autoritarismo ya bastante estructurado socialmente. Pienso que la realización de la política es algo más que una referencia al poder del Estado, a las organizaciones institucionales, a las organizaciones de la economía y a la dialéctica del ejercicio del poder.
es también, y tan fundamentalmente como lo anterior, repensar la organización de la vida cotidiana de mujeres y de hombres. Es cuestionar, para negar, o a lo menos empezar a dudar de la afirmación de la necesidad vital de la existencia de dos áreas experienciales tajantemente cortadas, la de lo público, político, y la de lo privado, doméstico, que sacraliza estereotipadamente ámbitos de acción excluyentes y rígidos tanto para los hombres como para las mujeres.